que es el que es más complejo históricamente y tiene que ver con los niños y las niñas. Cuando se hizo esa investigación, yo le decía a Gladys, por cosas de la vida, yo estuve en ese proceso de investigación invitado por el Ministerio de Protección Social, hoy anterior Ministerio del Trabajo, a dar una conferencia. Yo era el director de una organización de niños y niñas en el país, y me invitaron a hablar sobre el tema de niños y niñas trabajadoras en Colombia. La salida, el evento se hizo en Villa de Leyva, en un sitio absolutamente mágico para la élite, pero de mucha preocupación para la población que, digamos, en Villa de Leyva, sí, exactamente, por una mucha preocupación por la comunidad después de que construyeron ese sitio. Y es que fue un sitio, primero, con una condición ancestral muy importante, con todo el tema de una investigación que se hizo muy significativa por el tema de lo que significa Villa de Leyva, por todo el desierto que hay allí. Y uno de las personas invitadas de la zona puso el tema de la preocupación de dónde estábamos parados. Quiero mencionarlos por lo siguiente. En el 2002, cuando se empezó a hacer eso, inclusive fue en noviembre, un trabajo de 15 días metidos trabajando ahí, en una discusión frente a la política minera en el país y a la desvinculación o no de los niños y de las niñas de la minería, especialmente del tema de fiscales en el país, con agravantes como Caldas, por ejemplo. Samaná en Caldas es una de las zonas hoy en el país de mayor explotación minera y de producción de arcilla. Allí hay mucha arcilla, pero de producción de ladrillo y de sacar los materiales para otras regiones. Y se tocó especialmente Rafael Uribe en el caso de Bogotá, pero denunciaron mucho. Se identificó en ese momento que había cerca de 200.000 niños y niñas en Colombia, en el 2002, que trabajaban en la minería artesanal de producción de ladrillo y de tela. Eso es una cosa que inclusive sobrepasa lo que tenía la OIT en términos de investigación, de acuerdo al fallo 137 de la OIT, que es la que regula la no vinculación de los niños y las niñas al tema laboral. Y ese era más o menos el dato que se tenía en el mundo, de niños y niñas trabajadores. Y en Colombia se tenían 200.000. Menciono es porque hoy, yo no conozco mucho hoy de cómo está la cosa, pero me atrevo a asegurar que la cifra no ha variado, que quizás se mantiene o está en aumento, por una sola cosa, y es que esa explotación minera ha dejado de estar en la ciudad y se ha trasladado a zonas donde han encontrado yacimientos naturales de arcilla, porque tiene un mineral especial, tiene una particularidad especial. En Colombia se tienen identificados como niños trabajadores, cerca de 1.800.000 niños y niñas trabajadores, hoy en el país. Y eso es muy grave para un país que no posibilita una oportunidad para que los niños y las niñas piensen, sueñen y se diviertan con esos niños. Menciono algo porque creo que es, cuando tú mencionabas que ahorita, hace unos segundos, que esto es las preguntas para una tesis, para un trabajo de grado, creo que este es un trabajo de grado mucho más, de mayor riesgo, sin contar con una cosa particular que ha sucedido en el país, y es que Adriana Guerra, una periodista que desafortunadamente por razones de seguridad le tocó salir del país hace cerca de 6-7 años, escribió un libro que se llama Las niñas como botín de guerra. Por casualidad su apellido es Guerra, es periodista de la cadena. Te voy a cortar la palabra. Y un segundo. Y dice pone una cosa muy grave, y es que
el mayor nivel de explotación laboral está en la explotación sexual y la guerra de los niños. Es un poco como... Gracias. Tienes la palabra. Con respecto a lo que dice el compañero, ¿cómo es pensar en una niñez apta para niños y niñas? ¿Cómo sería una niñez apta para niños y niñas? O sea, ellos, ¿qué definen, o los niños cómo definen su felicidad? O sea, cuando yo entro con los niños allá en el central, o cualquier tipo de niño, ellos admiran al adulto y se gozan el trabajo del adulto. O sea, para ellos es muy divertido, o sea, yo voy a decir, ay no, yo toteados de la risa después de una jornada de 8 horas de cargar la ladrillo, no, pero en su infancia es, uy, yo voy a cargar un ladrillo porque entonces ya estoy apto para hacerlo. ¿Sí? Eso es más un problema de esa sociedad, de esa comunidad, de la manera como ellos se piensan la vida y en lo que se han quedado. Y voy a ser muy brusca, de pronto muy fuerte en el concepto de no salir de esa mentalidad de pobre. Entonces es lo que nosotros sabemos hacer, es la tradición, es la eso, entonces replicamos. Y ahí seguimos arrastrando a los niños, y seguimos arrastrando a los niños, y seguimos arrastrando a los jóvenes, y sigue ese ciclo. Tienes la palabra. No, espérate. Entonces, o sea, el asunto es más de comunidad, de familias, del entorno en el que ellos están, y no como un problema aislado de niños y de cómo se piensan los niños. La compañera, enseguida Angelita y enseguida. Pues yo no pienso que esa mentalidad de decir, es que nosotros somos pobres porque nos queremos sentir pobres, que nos queremos porque la pobreza en Colombia es un problema estructural. O sea, no es un problema obviamente que es un problema idiosincrático, pero es un problema estructural. O sea, no es de, ay, sigamos siendo pobres porque San Rico es pobre. O esa visión de la pobreza ha sido también muy contaminada por la religión. Entonces, como, a usted le tocó ser pobre, aguánteselo porque gracias a Dios tiene lo que tiene. Entonces, hace parte de es un problema estructural que no es solamente idiosincrasia de pensar que ser pobre, sino es un problema que tiene fundamentos muy graves. Y yo creo que, digamos, los niños como tal se sientan tan felices de ser explotados sexual y laboralmente por querer repetir esas historias de vida porque no es que sus padres han demostrado gran felicidad o al estar cargando, al ejercer la profesión o la labor que hacen. Bueno, ya pues mirando ya lo vivido, yo me refiero por la situación de la localidad de Usme. En la localidad de Usme hay 3 ladrilleras y como líder comunitaria, hace más o menos en el 2000, pues se dio la pelea para que cerraran las ladrilleras. ¿Qué decía la comunidad? O sea, los que trabajaban ahí, los señores, más eran los señores, porque casi las señoras no trabajan en eso, ni niños tampoco, porque pues eso está controlado por los derechos humanos y bueno, todas las políticas que tiene el menor. Y entonces tuve enfrentamiento con más de unas 10 señoras, entonces me llamaban y me decían, ay no, hámelo usted porque quiere que cierren las ladrillas, usted quiere ver a mi esposo sin trabajo, quiere por lo menos aguantar hambre, entonces uno llega y dice, no, pero búsquenme otra forma de trabajo. No, es que esa es la forma que nosotros tenemos desde hace 30, 40 años, mi esposo trabaja en la ladrillera, primo, no sé cómo va a hacer eso. Pero hace 40 años, ¿cuánto tiene su esposo? No, él tiene 60 y pico, bueno, pero ya estaba en las pensiones. No, es que ahí no pensionan ni nada, entonces uno se queda pensando en él y empiezan a decirle como a las otras personas, y cuando no tienen una visión clara de que hay otras formas de trabajo, pues ahí como que todo se echa como enemigo uno a la comunidad y ya pues sale uno, ay, es que esta vieja está haciendo que cierren las ladrilleras, quiere que mi esposo se quede sin trabajo. Y los que entienden dicen, no, pero busquemos otra forma, bueno, vamos a hablar en la alcaldía de qué formas de trabajo hay. Eso quería yo decir, el amigo ya me cortó Bueno, yo también voy en contra, pues no en contra, pero no comparto la idea de mi compañera, porque